Bienvenido a este proyecto en el que vamos a tejer este pequeño borreguito de la abundancia. Para este proyecto los materiales que vamos a necesitar son los siguientes. Vamos a necesitar hilo de color, puede ser beige claro, puede ser color carne. En este caso yo estoy utilizando un color que se llama melón claro. Esto es para el cuerpo. Después para el pelo de nuestro borreguito puedes utilizar color blanco o en este caso yo estoy utilizando un color crudo. Y solo un poco de color rojo. Este es un color rojo oscuro. Y esto vamos a necesitar muy poquito para la parte del collar. También vamos a necesitar 2 ojos de seguridad. En este caso son pequeñitos, son de 6 milímetros. Vamos a necesitar relleno. Vamos a necesitar un gancho que vaya de acuerdo a nuestro hilo. En mi caso yo estoy utilizando uno de 2.5 milímetros. Vamos a necesitar tijeras. Vamos a necesitar, si quieres ponerle un cascabel. Este es un cascabel dorado de 6 milímetros aproximadamente. Vamos a necesitar agujas, tanto para rematar. Vamos a necesitar alfileres para ensamblar el cuerpo, y vamos a necesitar también para los detalles de la cara hilo negro, puede ser café oscuro. En mi caso yo utilizo hilo perle, que es un hilo de algodón muy resistente, o puedes utilizar hilo para bordar o estambre negro. Y también para agregar algunos detalles en la cara y en las orejas puedes poner un poco de o pintura pastel o rubor de color rosa. Entonces ya una vez que ya conocemos los materiales, pues vamos a comenzar a tejer nuestro pequeño borrego de la abundancia. Vamos a comenzar a tejer la cabeza de nuestro borreguito. Entonces con el color melón claro, en este caso, o color beige claro, vamos a comenzar a tejer. Entonces recuerden que estamos utilizando bueno, en mi caso yo voy a utilizar un gancho de 2.5 milímetros. Y recuerden que vamos a tejer en redondo, es decir, al final de cada vuelta vamos a terminar con un punto deslizado y una cadena para comenzar la siguiente vuelta. Entonces en esta primera vuelta vamos a hacer 6 puntos bajos. Vamos a hacer 1, 2, 3, 4, 5, 6. Cierro mi anillo mágico y voy a cerrar con un punto deslizado para unir con el primer punto. Y voy a hacer una cadena. Entonces esta cadena no cuenta como punto y vamos a comenzar la siguiente vuelta, la vuelta número 2. Entonces aquí voy a hacer un aumento en cada uno de los puntos. Para esta segunda vuelta voy a esconder aquí este hilo con el que comenzamos a tejer. Entonces voy a hacer un aumento en cada punto. Lo vamos a hacer por 6 repeticiones. Entonces vamos a tener al final 12 puntos. Entonces aquí va a tener 3, 4, 5,
aquí ya puedo cortar el hilo que venía escondiendo del inicio de mi tejido para que no me estorbe. 8, 9, 11, 12. Y al final de esta vuelta voy a cerrar con un punto deslizado y voy a hacer una cadena. Debo tener 12 puntos. Entonces vamos a dar la vuelta la ronda número 3. La ronda número 3 voy a trabajar todo en la vareta de atrás, porque en esas varetas delanteras que vamos a ir dejando cada cierto número de vueltas, ahí es donde vamos a tejer el pelo de nuestra ovejita. Entonces aquí vamos a trabajar toda la vuelta en la vareta trasera. Entonces voy a hacer un punto bajo y un aumento en la siguiente. Y esto lo voy a hacer en toda la vuelta número 3 y al final voy a tener 18. Vamos a hacerlo. Hacer un punto bajo y un aumento. Y al final de la vuelta número 3 cierro con un punto deslizado y hago una cadena, y así se vería. Después vamos a ir a la vuelta número 4. La número 4 normalmente haríamos 2 puntos bajos y un aumento. Sin embargo, para que quede perfectamente redondo nuestro tejido, vamos a hacerlo de la siguiente forma. Vamos a repartir nuestros aumentos. Entonces voy a empezar con un punto bajo. Aquí voy a trabajar en la vareta completa. Aquí no voy a dejar nada más la vareta frontal. Entonces aquí tejemos normal. Entonces la vuelta número 4 va a ser un punto bajo y un aumento. Y después voy a hacer mis aumentos como lo haría de forma regular. Entonces serían 2 puntos bajos y un aumento. Y esto lo vamos a hacer por 5 repeticiones. Vamos a hacerlo. 2 puntos bajos y un aumento. Y al final haría solamente un punto bajo para completar el número de los puntos bajos de esta ronda, que tendré al final 24 puntos bajos. Nuevamente cierro con un punto deslizado y hago una cadena. Y en la siguiente ronda sí vamos a trabajar nuevamente solamente por la vareta de atrás, y vamos a hacer la repetición siguiendo la secuencia. Vamos a hacer 3 puntos bajos y un aumento. Entonces sería un punto bajo, 2, 3 y un aumento. Y haríamos 6 repeticiones para tener al final 30 puntos bajos. Entonces vamos a continuar.
Muy bien. Entonces así se vería al final de nuestra vuelta número 5. Y vamos a cerrar con un punto deslizado y vamos a hacer una cadena. Vamos a continuar la vuelta número 6. La vuelta número 6, nuevamente vamos a repartir nuestros aumentos para que quede redondo y vamos a trabajar de manera normal, pasando nuestro gancho por ambas varetas. Entonces en la vuelta número 6 vamos a hacer la siguiente secuencia. Vamos a hacer 2 puntos bajos, y un aumento. Y después vamos a continuar haciendo la secuencia de 4 puntos bajos y un aumento por 5 repeticiones. Vamos a hacerlos. Y al final de la ronda número 6, y después de que hemos terminado la secuencia de 4 puntos bajos y un aumento, vamos a terminar con 2 puntos bajos. 1, 2, y nuevamente unimos con un punto deslizado y hacemos una cadena. Entonces en la vuelta número 7 vamos a trabajar estos 36 puntos que nos quedaron al final de la vuelta número 6. Entonces no vamos a hacer aumentos y lo vamos a trabajar en la vareta o en la hebra trasera de nuestro tejido. Entonces vamos a hacer 36 puntos bajos. Y así llegaremos al final de nuestra vuelta número 7 con 36 puntos bajos que trabajamos por la hebra trasera. Nuevamente unimos al final de la vuelta y hacemos un punto, una cadena para comenzar la siguiente vuelta. En la ronda número 8 vamos a hacer nuevamente 36 puntos bajos, pero aquí lo vamos a trabajar de forma normal, pasando nuestro gancho por ambas hebras de la vuelta anterior. Entonces vamos a hacer 36 puntos bajos. Hemos llegado al final de la vuelta número 8 con 36 puntos bajos. Nuevamente unimos con un punto deslizado y hacemos una cadena. Vamos a continuar con la ronda número 9. Para la ronda número 9 vamos a tejer una parte en la hebra trasera, pero vamos a dejar algunas en la parte frontal de la cabeza, porque ahí es donde va a ir los ojos y la cara de la ovejita. Entonces ahí no vamos a poner cabello. Entonces vamos a trabajar la siguiente secuencia. Aquí la secuencia sería 12 puntos bajos en la hebra trasera. Vamos a hacerlo.
Después vamos a trabajar 12 puntos bajos pasando el gancho por ambas hebras. Entonces serían 12 puntos. Y al final vamos a terminar con 12 puntos bajos tejiendo solo la hebra trasera. Cerramos nuevamente con un punto deslizado y hacemos una cadena. Entonces vamos a trabajar así como en 3 secciones para que la parte de enfrente quede la cara de la oveja. En la siguiente ronda vamos a tejer 36 puntos bajos en la ronda número 10, 36 puntos bajos en toda la vuelta y de forma normal, pasando nuestro gancho por ambas hebras. Entonces vamos a tejer 36 puntos bajos. Y así quedaría nuestra vuelta número 10 con 36 puntos bajos en toda la vuelta. En la vuelta número 11 vamos a hacer aumentos y le vamos a trabajar también una parte en la hebra trasera y la parte de enfrente por ambas hebras. Entonces sería la siguiente secuencia. Vamos a hacer 5 puntos bajos y un aumento, pero vamos a hacerlo 2 repeticiones únicamente por la hebra trasera. Entonces van a ser 5 puntos bajos, 2, 3, 4, 5 y un aumento. La segunda repetición serán 5 puntos bajos, y un aumento. Después vamos a hacer lo mismo, pero es decir, 5 puntos bajos y un aumento por 2 repeticiones, pero trabajando
en ambas hebras de nuestro tejido. Entonces vamos a hacerlo. Y así se vería, que esta es la parte donde va a ir la cara. Y vamos a terminar trabajando en la hebra trasera del tejido, haciendo la misma secuencia, 5 puntos bajos y un aumento. Y así terminaríamos esta ronda con 42 puntos bajos al final. Vamos a continuar con la vuelta número 12. Entonces en esta vuelta vamos a hacer 42 puntos bajos y lo vamos a hacer en ambas varetas. Entonces vamos a tejer 42 puntos bajos. Entonces así quedaría la vuelta número 12. Antes de continuar vamos a colocar los ojos de nuestro borrego. Para esto vamos a necesitar 2 ojos de seguridad de 6 milímetros. Entonces los ojos los vamos a poner entre la vuelta número 11 y 12. La 12 recuerden que es la última que acabamos de tejer. Y vamos a colocarlos entre la 11 y 12. Vamos a dejar 8 puntos entre cada ojo. Entonces vamos a marcar la mitad de nuestra vuelta. Y vamos a dejar, esta es la mitad de la vuelta, y vamos a dejar 8 puntos de separación. 4. Voy a abrir con mi gancho y voy a colocar el primero. Así quedarían nuestros ojos. Entonces vamos a poner, si quieres poner, vamos a ponerle a esta ovejita, vamos a ponerle unas pestañas. Entonces aquí, antes de cerrarlo, es un buen momento para poner ese detalle de los ojos. Entonces vamos a hacer eso. Vamos a continuar bordando ahora las pestañas. Vamos a colocar únicamente pestañas a esta carita, que es muy pequeña. Entonces voy a quitar el ojo, y aquí tengo una aguja con hilo perlé negro. Puede ser hilo para bordar o hilo también para tejer. Entonces voy a entrar por este mismo orificio, voy a salir un punto arriba. Entonces un punto arriba y salgo exactamente
a la misma altura un punto abajo y regreso. Entonces aquí queda como una V y quedan unas pestañas muy pequeñitas. Y voy a hacer lo mismo con el ojo del otro lado. Entonces hay que enhebrar suficiente hilo, que sea lo suficientemente largo para que nos permita trabajar ambos ojos en una misma, con un mismo pedazo de hilo. Entonces salgo por este orificio, salgo uno arriba, luego otro hacia el lado y vuelvo a entrar. Y vuelvo a colocar el hilo. Perdónenlo. Entonces una vez que ya estemos conformes con las pestañas, lo que vamos a hacer es anudar ambos extremos de este hilo y lo vamos a cortar. Y ya podremos colocar la parte de atrás de nuestros ojos de seguridad. Aquí ya quedaría. Y ya voy a colocarlos. No quedó. Este lado. Ya tenemos el primer ojo. Voy a poner el siguiente y con esto ya podríamos continuar tejiendo la siguiente ronda. Y ya. Entonces vamos a continuar con la siguiente ronda para terminar de tejer nuestra cabeza. Vamos a continuar con la ronda número 13. En esta ronda sí nos toca trabajar hebra trasera para colocar el pelo. Entonces vamos a hacer la siguiente secuencia. Vamos a trabajar 14 puntos bajos en la hebra trasera. Entonces sería y después vamos a trabajar los siguientes 14 puntos bajos en ambas hebras, que es la parte de enfrente de la cara. Y así quedaría. Así se vería. Y vamos a terminar con 14 puntos bajos. Trabajando solamente la hebra trasera. Entonces así terminamos son 14 puntos bajos en la hebra trasera al final. Entonces fueron 3 secciones de 14, 14 y 14 para tener al final 42 puntos bajos en esta ronda número 13. Nuevamente cerramos con punto deslizado y hacemos una cadena. Para la ronda número 14 vamos a comenzar a hacer disminuciones y también en esta ronda número 14 vamos a trabajar por ambas hebras. Entonces vamos a hacer la siguiente secuencia. Vamos a hacer 5 puntos bajos y una disminución por 6 veces. Entonces vamos a hacerlo. 1, 3, 4, 5 y una disminución.
Y así terminaríamos al final de la ronda número 14 con 36 puntos bajos. Vamos a continuar con la ronda número 15 de la cabeza. Entonces, en esta ronda lo que vamos a hacer, vamos a continuar con nuevamente con tejiendo ahora por la vareta trasera, y vamos a tejer disminuciones nuevamente. Entonces vamos a hacerlo de la siguiente forma. Vamos a hacer 4 puntos bajos y una disminución, 2 repeticiones, pero lo vamos a hacer por la hebra trasera. Entonces vamos a hacerlo. Y vamos a hacer la siguiente secuencia, pero por ambas hebras. Entonces vamos a hacer 4 puntos bajos y una disminución, pasando el gancho por ambas hebras. Entonces será 1, 2, 3, 4, y aquí podemos hacer la disminución invisible. 1, 2, y nuevamente en esta parte aquí atrás vamos a hacer, bueno, los últimos puntos vamos a hacer por la vareta trasera. Entonces va a ser 1, 2, 3, 4, y hacemos una disminución. Nuevamente la segunda. 1, 2, 3, 4 y disminución. Cerramos con un punto deslizado y hacemos una cadena. Entonces ya comienza a cerrarse la cabeza de nuestro borreguito, y así se vería. Entonces vamos a hacer ahora la ronda número 16. Para la ronda número 16 vamos a trabajar la siguiente secuencia de 3 puntos bajos y una disminución por 6 repeticiones. Esta ronda la vamos a hacer trabajando de forma normal, tomando ambas hebras de nuestro punto. Entonces sería 1, y cerramos con un punto deslizado y hacemos un punto. Y entonces así se comenzaría a ver la cabeza de nuestro borreguito. Y en este punto, a partir de esta ronda, ya podemos comenzar a colocar relleno dentro de la cabeza para que vaya tomando forma, porque se va a ir haciendo más pequeño el espacio para poder rellenar. Entonces vamos a comenzar a colocar suficiente relleno para darle forma. Vamos a continuar con la ronda número 17. Aquí vamos a trabajar nuevamente en la vareta trasera. Vamos a hacer la siguiente secuencia. Vamos a hacer 2 puntos bajos y una disminución. 2 puntos bajos y una disminución.
y después vamos a hacer la misma secuencia, pero tomando las dos varetas, las dos hebras, sea 2 puntos bajos y una disminución, después otros 2 puntos bajos y una disminución. Y por último vamos a tomar nuevamente por la vareta, por la hebra trasera, vamos a poner 2 puntos bajos y una disminución. Y 2 puntos bajos y una disminución. Y así quedaría el final de nuestra vuelta número 17. Tendremos aquí 18 puntos bajos. Y así ya se va cerrando la cabeza. Y entonces, se dan cuenta, en todas estas hebras traseras vamos a trabajar la parte del cabello. Y en la siguiente vuelta, en la 18, esta va a ser pura hebra trasera. ¿Por qué? Porque aquí vamos a unir el cuerpo. Entonces, aquí va a ser una secuencia de un punto bajo y una disminución por 6 veces. Hemos llegado al final de la vuelta 18 y lo trabajamos solamente en la hebra trasera. Y tendremos al final 12 puntos bajos. Vamos a continuar con la ronda 19 para terminar la cabeza de nuestro borreguito. Antes de terminar, porque esta ya es la última donde vamos a hacer las disminuciones, vamos a terminar de colocar relleno dentro de la cabeza. Entonces, una vez que ya esté bien rellena, con suficiente relleno la cabeza de nuestro borreguito, lo que vamos a hacer en la ronda 19 van a ser 6 disminuciones todo alrededor. Así quedaría. Entonces voy a jalar, a cortar hilo, y vamos a cerrar estos 6 puntos restantes para cerrar la cabeza. Entonces recuerden que para cerrar pasamos el hilo por todas las hebras delanteras de los 6 puntos restantes y al final jalamos para cerrar y rematar. Vamos a continuar tejiendo el pelo de nuestro borrego. Entonces, para el pelo vamos a utilizar este hilo de color, puede ser color blanco o color crudo. En mi caso voy a utilizar el color crudo. Y el pelo se teje vamos a empezar de abajo, de esta vareta que dejamos en la ronda número 17 hacia arriba. Entonces, en la ronda número 18 dejamos todas estas varetas, que son en total 18 puntos. Ese no lo vamos a utilizar ahorita, esta ronda la vamos a utilizar para unir el cuerpo cuando lo tejamos.
Entonces esa ahorita no la vamos a utilizar, vamos a utilizar las varetas como esta media vuelta que dejamos en la ronda número 17. Entonces vamos a colocar aquí en estas rondas donde no es toda la vuelta, podemos comenzar. Lo que yo recomiendo es que empecemos del lado derecho de la cabeza, es decir, si lo tenemos así de este lado del frente, este sería el lado derecho. Entonces vamos a empezar de este lado y recorrer todo el medio círculo. Ya cuando lleguemos a estas partes, a la parte superior, sí podemos empezar a colocar el cabello de esta parte donde uníamos el hilo al final de la ronda, donde cerramos nuestra ronda. Pero aquí vamos a empezar a hacerlo. Entonces es importante la posición aquí del gancho y que vamos a tejer el pelo para que los bucles del cabello que se van a formar pues queden hacia abajo. Entonces vamos a insertar nuestro gancho hacia arriba, así como lo estoy mostrando, y aquí voy a unir el hilo con el que vamos a hacer el pelo. Entonces en esta primera puntada lo que voy a hacer es, voy a hacer 7 cadenas. O sea, llevo 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Y después voy a comenzar en la segunda a partir del gancho. Entonces voy a hacer, a partir de aquí, voy a hacer 6 puntos bajos. Será 1, 2, 3, 4, 5. Voy a jalar. Y 6. Entonces este hilo que quedó al inicio lo podemos ocultar en las siguientes, conforme vayamos avanzando, o bien lo podemos dejar y rematarlo como ustedes quieran. Yo lo voy a rematar más avanzado al final de la vuelta. Entonces a continuación lo que vamos a hacer es saltarnos la siguiente punto de estos varetas de las hebras delanteras que dejamos. Entonces este me voy a saltar y en las siguientes dos voy a hacer punto deslizado. Entonces voy a hacer 1 y 2 y voy a hacer y voy a hacer exactamente lo mismo. O sea, me salté 1, hago 2 puntos deslizados y a partir de aquí, de ese punto deslizado, voy a hacer 7 cadenas. 2, 4, 5, 6, 7. Nuevamente a partir de la segunda hago 6 puntos bajos. Y entonces así se van a ir haciendo como estos bucles del pelo de nuestro borreguito. Y así lo vamos a hacer en toda la ronda. Entonces nuevamente me salto 1, hago 2 puntos deslizados o 2 puntos enanos y hago mi cadena. Entonces vamos a continuar tejiendo así hasta el final, hasta el otro extremo donde termina esta ronda, y nos vemos para ver el resultado de esta primera ronda y cómo rematar al final.
Entonces así se vería al final de la primera ronda de pelo. Entonces voy a sacar el hilo aquí y lo voy a cortar. Y lo que voy a hacer aquí es esconder estos dos hilos con los que terminé y comenzar a tejer la siguiente, y así en cada una de las rondas. Entonces voy a rematar este hilo y voy a continuar con la siguiente fila en la que dejamos la vareta. Vamos a continuar con la siguiente ronda, con la fila que dejamos en la ronda número 15. Entonces voy a repetir igual el mismo proceso de agregar aquí unir aquí el hilo del color blanco o del color crudo, y voy a hacer nuevamente 7 cadenas. Y voy a tejer de regreso 6 puntos bajos a lo largo de la cadena. Y es el mismo proceso. Vamos a saltar el siguiente punto, después vamos a hacer 2 puntos deslizados y hacemos nuevamente 7 cadenas. Entonces vamos a repetir este mismo en las siguientes 4 rondas, es decir, en la hebra delantera que dejamos en la 15, 13, 11 y 9, que son como medios círculos y que no cubren toda la cabeza. Entonces vamos a hacer las siguientes 4 rondas y te va al final para ver cómo se ve hasta ahí el pelo de nuestro borreguito. Vamos a continuar tejiendo las últimas 3 rondas para terminar con el pelo. Así se vería todas estas rondas que quedan sin cubrir en la parte de la cara. Entonces para estas últimas 3 rondas lo que vamos a hacer es igual voy a adjuntar el hilo, pero ahora lo voy a hacer en la parte de atrás, en esta parte donde estábamos uniendo con punto deslizado. Entonces voy a unir aquí para terminar de la misma forma aquí atrás. Entonces voy a unir el hilo y vamos a hacer la misma secuencia que venimos trabajando en todas las rondas anteriores. Entonces voy a hacer 7 cadenas y voy a regresar la misma cadena. Voy a hacer 6 puntos bajos a lo largo de la cadena. Y así quedaría el primer bucle del pelo. Y repetiré la misma secuencia, que es me salto el siguiente punto en la cabeza y hago 2 puntos deslizados. 1, 2. Y así haría toda la ronda. Entonces vamos a continuar tejiendo las últimas 3 rondas del pelo y vamos a regresar para ver cómo se ve ya todo el pelo en la cabeza de nuestro borreguito. Hemos terminado de tejer el pelo de nuestra oveja, bueno, de nuestro borreguito, y así se vería ya todo el pelo alrededor de la cabeza. Entonces ahora vamos a continuar, vamos a tejer las orejas y posteriormente vamos a continuar con el cuerpo.
Para las orejas vamos a hacerlo con el color, con el mismo que hicimos la cabeza. En mi caso es un color melón claro. Y vamos a trabajarlo, lo puedes trabajar en rondas o en redondo. Recuerda que en redondo es cerrarlo al final con un punto deslizado y una cadena al final. Yo lo voy a trabajar en espiral. Entonces voy a hacer en un anillo mágico, voy a tejer 6 puntos bajos. Y esta sería mi ronda 1 de la oreja. Para la ronda 2 voy a hacer un aumento en cada uno de los puntos y voy a aprovechar aquí para esconder el hilo que quedó al inicio del anillo. Entonces voy a hacer 6 aumentos para tener al final 12 puntos bajos. Y ahora lo que vamos a hacer es, vamos a doblar para darle la forma a la oreja. Entonces únicamente aquí voy a pasar en mi gancho por los 2 primeros puntos, o sea, doblados, y voy a hacer un punto deslizado y voy a hacer en el siguiente, los siguientes 2 puntos que están doblados, voy a pasar otro punto deslizado y voy a sacar el hilo para cortarlo, y así quedaría la primera orejita. Entonces vamos a hacer otra y las vamos a reservar. Vamos a tratar de que este hilo quede lo suficientemente largo para que podamos coserlo a la cabeza al final. Entonces vamos a hacer 2 orejas, bueno, otra igual, y continuaríamos con el cuerpo. Nuevamente vamos a tomar ahora el color crudo o el color blanco y vamos a comenzar a trabajar el cuerpo de nuestro borreguito. Vamos a comenzar tejiendo dentro de un anillo mágico 6 puntos bajos y vamos a regresar a trabajar como lo hicimos en la cabeza. Vamos a trabajar en rondas, es decir, vamos a tejer un punto deslizado, vamos a cerrar con un punto deslizado cada vuelta y hacer una cadena. Entonces aquí tengo 1, 2, 3, 4, 5, voy a tejer 6 puntos bajos y voy a cerrar con un punto deslizado y voy a hacer una cadena. En el siguiente ronda, la ronda número 2, voy a hacer 6 aumentos. Entonces voy a hacer 6 para tener al final 12 puntos bajos. Vamos a tejerlos. Terminamos esta vuelta número 2 con un punto deslizado y una cadena. Vamos a la vuelta número 3. En la vuelta número 3 vamos a tejer un punto bajo y un aumento por 6 repeticiones para tener al final 18 puntos bajos. Vamos a tejerlos. Y cerramos con un punto deslizado y hacemos una cadena. Vamos a la ronda número 4. En la ronda número 4 nuevamente vamos a dividir los aumentos alrededor de la vuelta para que quede un círculo y no un hexágono. Entonces vamos a tejer la siguiente secuencia. Primero vamos a tejer 2 puntos bajos. No es cierto. Vamos a tejer un punto bajo,
y un aumento. Y después vamos a continuar con la secuencia de 2 puntos bajos y un aumento por 5 repeticiones. Y al final de la ronda nada más tejemos un punto bajo para terminar. Cerramos nuevamente con un punto deslizado y hacemos una cadena. Y así quedaría hasta la ronda número 4. Vamos a continuar con la ronda 5. La ronda 5 ya no vamos a hacer aumentos y vamos a trabajar únicamente los 24 puntos bajos, pero en la vareta delantera o la hebra delantera. Entonces vamos a hacer 24 puntos bajos. 2, 3, 4. Y así quedaría hasta la ronda número 5 con 24 puntos bajos, tejido solamente en la hebra delantera. Y vamos a hacer la ronda 6 y 8. En la ronda 6 y 8 vamos a tejer 24 puntos bajos. Pues al final de la ronda número 6, antes de continuar con las 7 y 8, si quieres que quede más plana esta parte y para que se pueda sostener mejor, lo que puedes hacer es colocar un pedazo de plástico. Esto es una mica, pero puede ser cualquier tipo de plástico que tengas a la mano. Y aquí queda ligeramente más ancho, entonces lo voy a cortar un poco. Entonces puedes tomar la medida, son aproximadamente 3 centímetros de diámetro. Entonces voy a ajustar un poco este círculo para pegarlo a la base, solamente para que quede un poquito más rígido la base de mi borreguito. Y de hecho este plástico tendría que encajar por dentro de la hebra que dejamos en la ronda anterior. Entonces, como es transparente, posiblemente no lo alcances a ver, pero quedaría algo así. Entonces lo que yo voy a hacer en este punto es voy a poner un poco de pegamento en este plástico y lo voy a poner en la base de mi tejido. Pero si no, puedes continuar tejiendo las siguientes rondas. Entonces aquí voy a utilizar un pegamento transparente que es como para manualidades y que de hecho también es el mismo que utilizo para el cabello de mis muñecas. Entonces voy a esperar unos minutos para que seque y poder continuar con las siguientes 2 rondas, con la 7 y la ronda número 8. Entonces te va al final de la ronda 8. Entonces en la ronda 7 vamos a tejer 24 puntos bajos y la ronda número 8 igual. Vamos a continuar tejiendo la ronda número 9 en el cuerpo. Vamos a tejer la siguiente secuencia. Vamos a tejer 6 puntos bajos y una disminución 3 veces. Entonces vamos a tejerlo. Y al final de esta ronda vamos a tener 21 puntos bajos.
Y así se vería al final de la ronda número 9. Vamos a tejer la ronda número 10 a la 12, es decir, las siguientes 3 rondas con 21 puntos bajos. Entonces vamos a hacerlo. ¿Quieres te veo al final de la ronda número 12 para comenzar a tejer la siguiente ronda, la número 13? Vamos a continuar tejiendo la ronda número 13. En la ronda número 13 del cuerpo vamos a tejer la siguiente secuencia. Vamos a tejer 5 puntos bajos y una disminución. Por 3 repeticiones para tener al final 18 puntos bajos. En la ronda número 14 vamos a hacer 18 puntos bajos en toda la vuelta. Y vamos a hacer en la siguiente ronda el cambio de color a color rojo, que es como el collar de nuestro borreguito. Entonces cortamos el hilo color crudo y cambiamos al color rojo. Entonces aquí ya hago el cambio en el punto deslizado. Y hago la cadena. Antes de continuar, podemos aquí asegurar el tejido para que no se nos vaya el cambio de color. Voy a hacer un nudo con las 2 últimas hebras y lo voy a cortar. Y esto ya sería para terminar. Las siguientes 2 rondas vamos a hacerlas en color rojo con 18 puntos bajos. Sería la ronda número 15 y la 16. Entonces, si quieres te va al final de la ronda número 16 para ver el resultado del cuerpo. Hemos terminado hasta la ronda número 16 del cuerpo. Y así se vería. Al final hay que dejar una hebra larga para unirlo posteriormente con la cabeza. Y en este punto ya podemos rellenar lo suficiente. Igual puedes rellenar hasta un par de rondas antes de que se termine y terminar antes de que llegue al final del cuerpo. Y pues aquí lo voy a dejar así. Después, antes de cerrar el tejido con la cabeza, en esa unión ya podemos terminar de rellenarlo. Entonces vamos a reservar el cuerpo para más adelante y ahorita vamos a tejer los brazos y las piernas para finalmente unir todas nuestras piezas. Vamos a comenzar a tejer los brazos de nuestro borreguito y con el mismo color melón con el que hicimos la cabeza y las orejas vamos a tejer dentro de un anillo mágico 6 puntos bajos. 2, 3, 4, 5, 6. Y aquí voy a cerrar. Puedes hacerlo cerrando al final con un punto deslizado y una cadena, pero yo lo voy a hacer, voy a tejer en espiral porque en los brazos son muy pequeñitos y a veces ese punto deslizado se ve un poco, no se ve muy estético. Entonces voy a continuar tejiendo de la ronda 3 a la 4 con 6 puntos bajos en todos los 6 puntos. Entonces vamos a tejerlos y te muestro cómo se vería al final. Entonces he llegado al final de la cuarta vuelta del primer brazo y lo que vamos a hacer aquí es
El brazo no lo vamos a rellenar, lo vamos a doblar hacia la mitad y voy a cerrarlo con 2 puntos deslizados pasando por ambos bucles de la parte de arriba. Entonces aquí tengo un punto bajo, un punto deslizado, perdón, y aquí tengo el segundo. Entonces, una vez que queda así cerrado, jalo el hilo, corto y así quedaría el primer brazo. Entonces vamos a hacer 2 brazos, es decir, vamos a hacer otro igual para unirlo al final con todas las piezas. Vamos a continuar ahora tejiendo las piernas de nuestro borreguito. Entonces, al igual que lo hicimos en los brazos, vamos a tejerlos en color piel o color melón. Entonces vamos a tejer dentro de un anillo mágico 6 puntos bajos. Y voy a tejer igual en espiral, no voy a cerrar al final. Entonces en la ronda número 2 voy a tejer la siguiente secuencia. Voy a tejer 2 puntos bajos y un aumento por 2 veces. Dos puntos bajos y un aumento. Al final de la vuelta número 2 vamos a tener 8 puntos bajos y quedaría algo así. Entonces vamos a continuar para la vuelta número 3 y 4 tejiendo 8 puntos bajos. Y así quedaría la primera de las piernas. Entonces aquí voy a dejar un hilo lo suficientemente largo para coserlo al cuerpo. El hilo que tenemos al inicio de nuestro tejido lo podemos cortar o lo podemos poner adentro. Entonces vamos a hacer 2 piernas iguales y te veo al final para unir ya todas las piezas. Vamos a comenzar a ensamblar todas las partes de nuestro borreguito. Entonces lo primero que vamos a hacer es unir la cabeza al cuerpo. Entonces recuerda que en la ronda número 17 la 18 dejamos la vareta delantera y entonces ahí vamos a unir los 18 puntos del cuerpo. Entonces vamos a procurar que la parte donde está la unión de todas nuestras vueltas quede hacia atrás. Entonces vamos a colocar así la cabeza y si quieres puedes asegurarlo primero con alfileres para que no se mueva tanto. Entonces voy a pasar este hilo por los 18 puntos de esta ronda que dejamos y por los 18 puntos del cuerpo. Entonces vamos a unirlo y al final, antes de cerrar, puedes terminar de rellenar el cuerpo para que quede más firme. Entonces así quedaría el cuerpo unido a la cabeza. Entonces ahora vamos a continuar uniendo las piernas. Las podemos unir entre las rondas 1, 2, 3, 4, 5, entre las 6 y la 8 a cada lado. Y antes de unirlas puedes ponerle un poquito de relleno. Entonces vamos a
a unirlas. Y así quedaría la primera pierna. Entonces vamos a hacer lo mismo con la segunda para posteriormente unir los brazos. Así quedarían ya las piernitas. Y vamos a colocar ahora los brazos. Vamos a colocar cada brazo entre la ronda 14 y 15, es decir, exactamente entre el cambio del color a cada lado del cuerpo. Entonces te dejo para que cosas los brazos y finalmente pongamos las orejas y los detalles de la cara. Así quedarían los brazos de nuestro borreguito. Ahora vamos a colocar las orejas. Las orejas van entre la ronda 9 y la 10. Entonces, considerando que aquí son 2, 4, 6, 8, 9 y 10. En esta parte vamos a dejar 5 puntos entre el ojo y la oreja aproximadamente. Entonces, de 1, 2, 3, 4, 5. Entonces, aquí iría la oreja. Entonces recuerda que lo que hicimos fue doblar, entonces nada más esos 2 puntos donde hicimos el doblez va a ir la oreja. Pero antes de colocar la oreja voy a colocar un poco de maquillaje de rubor rojo adentro. O sea, si quieres que vaya rosa adentro de la oreja, este sería un buen momento para ponerlo. Entonces, digamos que va aquí 1, 2, 3, 4, 5 aquí. Así se vería. Entonces vamos a hacer lo mismo vamos a coser esta y vamos a colocar la otra oreja. Y finalmente vamos a regresar para terminar con los detalles de la cara y poner el cascabel. Así se verían las 2 orejas en la cabeza de nuestro borreguito. Ya he colocado entre las 2 últimas rondas de color rojo he cosido un cascabel de unos 5 o 6 milímetros. Y vamos a terminar bordando la nariz de nuestro borrego. Entonces voy a entrar por un lado de la cara. Lo vamos a poner aproximadamente a la altura de los ojos. Entonces voy a tomar estos 3 puntos del medio para bordar la nariz. Entonces, bueno, voy a entrar del otro lado. Esto lo estoy haciendo con hilo perlé negro, pero puede hacerlo con hilo o con estambre negro o con hilo de bordar. Y lo que voy a hacer es salir 2 puntos después del ojo y voy a hacerlo de 3 puntos de ancho. Entonces así sería. Entonces salí exactamente en medio, dos filas abajo, y lo que voy a hacer es, para hacer la forma en V de la nariz, es jalar y subir. Voy a meter el hilo una ronda arriba, pero jalando y formando la nariz. Y así quedaría. Y finalmente, para terminar, le puedes dar unos toques de rubor en la parte de arriba de la nariz. Y con esto terminaríamos. Entonces
Entonces, si has llegado hasta aquí, felicidades. Espero ver tu borreguito de la abundancia terminado. Recuerda que me puedes etiquetar en mis redes como Lululu Crochet, tanto en Instagram como en Facebook. Me encantará ver el resultado de este proyecto. Y recuerda suscribirte y darle like para que puedas ver más proyectos adelante. Muchas gracias y hasta la próxima.